Muy, pero muy buenas a todos mis amigos y seguidores de mi Instagram personal de El Evangelista de La Plata, Guillermo Álamo. ¿Quién te habla? Hoy quería hablar de un tema muy sencillo y que tiene que ver con lo que hacemos generalmente, que es salir a predicar a las calles. Te voy a presentar con bastante brevedad algunas recomendaciones de evangelismo callejero. Estoy en esto del evangelismo callejero allá por 2011 arranqué con mi primer dispositivo, que fue un megáfono de esos que se usaban antes, que centraban las frecuencias en los agudos y medios para que se proyectara lo más posible. ¿Te acuerdas esas cornetas que se usan todavía en manifestaciones y a veces como una cosa así un poco vintage en algunos recitales? He visto que como sinónimo de militancia siempre, ¿no? De dar la cara, de estar en la calle. Bueno, con ese sentido se usa hoy día, con ese efecto discursivo se usan hoy en día los megáfonos. Pero fue mi primer dispositivo. Después uno puede acceder a estas maravillosas invenciones de la tecnología que son los parlantes con alimentación a batería, portátiles. Se pueden llevar, son más o menos pesados según la potencia que quieras arriesgar y según el precio que dé tu bolsillo o lo que Dios haya provisto en ese momento para tu vida. Eso es algo que se puede comprar, se puede usar y lo hemos usado. Acá vamos a hablar de cómo hablar en las calles. Vamos a usar un poco el esquema famoso de la comunicación de un señor ruso que se llamaba Roman Jakobson, que era emisor, mensaje, receptor, canal, código, bueno, todo eso que habrás visto. Y el objeto de lo que se habla, el referente, ¿no? Todos estos son temas que por ahí en la escuela secundaria los viste, pero lo vamos a usar simplemente de esquema para dar algunas recomendaciones de orden práctico. No nos vamos a meter acá en teorías de la comunicación muy raras, no vamos a meter más que algunos detallecitos tipo de teoría musical o de cuestiones retóricas para que se entienda, para que nos entendamos. Usamos un poco de tecnicismos solamente para agudizar nuestro buen sentido, porque es una cuestión de sentido común. Pero el sentido común, bajo situaciones de presión, a veces baja y nos queda solamente cierta manera automatizada que hemos mamado desde hace décadas los evangélicos, que bueno, a veces hace que en vez de pronunciar un discursito, un sermón evangelístico, un mensaje, lo que emitamos sea para la gente un ruido, algo que choque con ellos porque no lo sabemos presentar adecuadamente. Lo primero es el mensaje, vamos a enfatizar. Yo creo que el rey del esquema discursivo de Jakobson es el receptor, el que va a escuchar, el que va a presenciar ese evento evangelístico o esa exposición de la palabra que vos vas a hacer con la brevedad que puedas. Pero ¿en torno a qué gira esto? Al mensaje, ¿cómo lo vas a elaborar? ¿Cómo lo vas a presentar? Lo primero, ¿cómo elaborar el discurso que vas a presentar? Y acá hay dos caminos bien diferentes. Uno es el de la adaptación y la premeditación y el otro es el de la memorización. Memorizar es la vieja de los siglos anteriores, del siglo XVII, XVI, para atrás. Se usaba mucho preparar un discurso, leerlo hasta que uno le quedaba de memoria y después recitarlo como si fuera una declamación, como los ejercicios antiguos de la oratoria de Cicerón y de toda esa gente de los viejísimos tiempos, que incluso siglos antes de Jesucristo. Eso quedó en el recuerdo desde que la oratoria empieza a toparse con lo imprevisto. Simplemente uno se preparaba unos papeles, aparece un señor que interpone algunas objeciones con la vida moderna, la vida democrática, entonces me obliga a tirar toda la partitura por la borda y saber adaptar por lo menos, o improvisar incluso, si es necesario. ¿Cuál es el camino que yo recomiendo desechar por completo? El de la improvisación total y absoluta. Yo recomiendo no improvisar. Después te voy a explicar por qué. Pero en principio yo diría lo de preparar, premeditar y adaptar. Preparar y adaptar. Adaptar si surge algo que no estaba en tus planes. Bueno, se puede cambiar un poquitito alguna nota manteniendo lo original del asunto. Así que yo creo que ese es el camino. ¿Y cómo se prepara? Se hace un bosquejo. Yo antes tenía un bosquejito que tenía el tamaño de la palma de una de mis manos. Y andaba por todas partes, iba de camino hacia donde iba a evangelizar, con ese bosquejito chiquitito que resumía en 3 o 4 puntos el asunto sobre el que me proponía exponer. Sea lo que sea, el aborto, la vida en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación a la que Dios nos llama,
tantas cosas, el paraíso de Dios, cómo va a ser el infierno, la condenación de los incrédulos. Vos tenés que elegir siempre algún tema. Esta es una cuestión importante que yo sugeriría. Tener un tema, porque el evangelismo callejero tiene como tirano, no te diría como rey ni como autoridad, sino como tirano al factor temporal. El tiempo es clave, vos tenés que ser breve, tenés que ser contundente. Como decía un escritor famoso, Julio Cortázar, escritor de muy buenos cuentos, la novela gana por puntos la pelea, pero el cuento tiene que ganar sí o sí por knockout. Tiene que ser contundente, tiene que ser una unidad temática absoluta. Entonces, yo sugeriría hacer girar cada mensaje que vas a dar alrededor de un tema fuerte. Después podés hacer girar otro subtema, como si fueran los motivos de la música, como en John Williams, o en Wagner, o en Beethoven, o en quien quieras. Un tema es un desarrollo amplio. Un motivo, una cosita que es secundaria, que gira alrededor de lo principal que es el tema. Porque ya te digo, la atención de la gente es muy lábil y la vas a perder inmediatamente, ni bien hagas una pequeña digresión, que voy a contar algo que me pasó, que le pasó a alguien. Bueno, digresiones fuera. Yo recomiendo echar totalmente fuera las digresiones. Tener en cuenta la forma es importante para que tu mensaje no pierda esa unidad y esa contundencia. Por eso sugiero lo de la preparación. Yo sugiero tener algo preparado. En un sermón gira todo alrededor de un texto. Vos agarrás un texto bíblico y lo desarrollás delante de una iglesia, por un entorno controlado, y es un grupo de gente ya proclive a aceptar lo que vos le vas a predicar. En cambio, si yo voy a predicar a la calle, tengo que hablarles de algo que va a ser probablemente muy novedoso para muchos de los que me van a estar escuchando. Entonces, sugiero hacerlo girar alrededor de un tema. También se le puede hablar de un tema a una congregación y no de un texto. Por ejemplo, tema rapto de la iglesia, tema salvación o perdición, los grandes temas que a veces uno no encuentra exactamente un texto que quepa para desarrollar todo y hacer girar todo alrededor de ese texto. Pero si vas a hablar en la calle, yo sugiero muy fuertemente que gire alrededor del tema. Después, si hay un texto que se adapta a fenómeno y lo podés explicar en público sin irte demasiado por las ramas, bien, está fenómeno, está muy bien, pero no te olvides de la contundencia, de la unidad y de no irte por las ramas. Tema importante también para nosotros que tenemos que administrar ese precioso factor y ese elemento incanjeable que es del evangelismo callejero, el tiempo. ¿Cómo responder y si responder o no a las objeciones? Objeciones, si son esenciales, si están atacando lo central de lo que estás hablando y si fue escuchada la objeción por los demás que están escuchando el mensaje, se pueden y se deberían, sería recomendable atenderlas. Si son meras provocaciones, como ladrones, ustedes se quedan con el diezmo y cosas por ustedes votaron a Bolsonaro, a Milei o a Trump o a quien sea, todo eso se pasa de largo sin hacerle caso. Este es un consejo general que yo doy, es así como creo que es lo sabio reaccionar en situaciones así. Porque el que tira una provocación no está buscando una respuesta, sino simplemente desacreditarte o distraer a la gente respecto de cosas que son verdades con un peso eterno para los que están escuchando. Así que no negocies por cualquier asunto el tema del que estás exponiendo. No permitas interrupciones, algo que, como te digo, sea algo absolutamente inevitable. El lenguaje, la forma, cómo presentar el mensaje. Acá vale la regla suprema, el imperativo de que sea lo más simple posible. Ahora, lo más simple posible no va a significar lo mismo en una facultad, en una universidad, que en un tren. Lo más simple posible no va a ser lo mismo si de pronto, como me pasó a mí en una plaza, se me instalan enfrente 15 o 20 niños de entre 10 y 13 años. Entonces, la simpleza del tema, incluso sobre el que voy a exponer, va a tener que hacer una adaptación radical. En esa plaza no me acuerdo si me estaba por pensar en algo de Apocalipsis, los tiempos finales, no sé qué, y se me instalaron un montón de niños. Entonces empecé a hablarles de Dios en términos de creador, que el que creó nuestras manos, los hice mirar la exquisitez de la arquitectura de nuestras manos. Y en base a eso, de que les hablé de que Dios también podía ser su papá en el cielo, el que los cuidaba y los salvaba y los llevaba al cielo. Ultra simplificación del mensaje evangelístico. Tiene que ser lo más llano posible, tiene que ser sencillo,
evitar términos extraños, evitar Reina Valera 60. Yo siempre recomiendo cuando vas a evangelizar, si querés en tu casa un devocional, mirá Reina Valera, está todo perfecto. Pero si vas a ir en público, usá versiones más modernas, usá versiones que contengan un poquitito de interpretación para que la gente de buenas a primeras entienda claramente de lo que estás hablando. Evitar palabras raras, escudriñar, estigmatización, analogía, todos esos términos que pueden implicar mucho concepto, mucho firulete culto, borrarlos. Y a veces uno cuando está cansado le pasa que el lenguaje empieza a perder sencillez y empieza a volverse cada vez enredado. Bueno, eso evitarlo porque se transforma en un ruido y deja de ser un mensaje. Es un tema y es un desafío para cuando hablas en público. Tratar de ser lo más simple posible es lo más difícil, es lo último que se logra en este training permanente de hablar en público. Recursos retóricos y cuestiones de que podés hacer uso cuando hablas en público. Yo uso mucho, no sé si es un consejo universal, pero por lo menos yo lo uso, preguntas retóricas. Preguntas retóricas es cuando vos fingís como si te pones a vos mismo en un interlocutor que te va a presentar una especie de objeción. Eso es como dibujarla que estás dialogando, pero no estás dialogando. Estás exponiendo, estás usando un método expositivo, pero de pronto surge una objeción que vos ponés en boca de alguien imaginario. Eso es una pregunta retórica. Tiene que ser algo que te ayude a complementar y a enriquecer lo que venís diciendo, a complejizarlo, a dar algún tipo de aclaración que puede surgir esa pregunta en la mente de alguno de los que te escucha. El caso que yo siempre recuerdo es de Demóstenes. Demóstenes usaba mucho esas preguntas retóricas de tipo, y ustedes me dicen, sí, está bien, hay que atacar a Filipo, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Y cuánto gasto necesitamos para...? Yo les voy a responder cómo vamos a sufragar los gastos necesarios para hacer esa primera ofensiva contra Filipo. Y acto seguido hace todo un proyecto de cambio de impuestos, de distribución de los costes de una posible guerra contra Filipo. Entonces, va a ser una objeción a la que vas a poder responder total y absolutamente. Nunca, jamás, por favor, y esto lo he escuchado muchísimo, presentar objeciones que generen una duda en el que está escuchando. No decir, por ejemplo, ¿y estás seguro de que ese Dios del que me estás hablando es real? Nunca hacer ese tipo de objeciones que van a instalar una duda que vos no puedas borrar. ¿Cuánto tiempo le tenés que dedicar después a borrar esa duda en un discurso en el que simplemente vas a estar ahí unos minutos? Y me decís que palabra de Dios, y no será un escrito meramente hecho por hombres que después se juntó y se... ¿Ves? Todo esto amerita, yo tenía un curso incluso de apologética y de defensa y de arqueología bíblica y de argumentos cristianos. Así que descartá de plano ese tipo de objeciones si vas a hablar ante incrédulos, muy especialmente. Ahora, en una clase, estás preparando una clase de apologética o algo así, y entre creyentes podés habilitar este tipo de duda, pues ya estamos entre personas que creemos. Así que tener mucho cuidado con cierto tipo de uso, de mal uso de las preguntas retóricas. Uso de las historias, esto también es un recurso interesante. Las historias pueden ser usadas. Yo que recomiendo que sean bíblicas más bien. No usar tanto de las anécdotas personales. Yo creo que hay una tendencia muy fuerte en los pentecostales a contar anécdotas personales. Le llaman testimonio, pero es historia de vida, biografía, son anécdotas personales, que una vez me pasó que estaba yendo y pensé que había perdido el no sé qué y resulta que oré y lo encontré. Eso no tiene por qué ser relevante para el que te escucha. Eso es relevante para mí en mi relación devocional para con Dios y en mi gratitud hacia Él. Pero hacer girar un mensaje alrededor de una anécdota es... No corresponde, no es bueno, no es productivo espiritualmente. Sabemos que lo que va a transformar el corazón y la vida del pecador va a ser la palabra de nuestro Dios. Y ahí va a ir el Espíritu Santo a trabajar, si vos emitís la palabra. Así que si contás una anécdota, una historia, que sea una historia bíblica, que sea algo que esté ahí en los textos históricos, en los evangelios o en alguna de las cartas de Pablo, que sea algo sustancioso, que ilustre ese gran tema que vos elegiste para exponer en ese contexto y ante ese público. Y otra recomendación, y esto incluso tiene que ver con la velocidad a la que lo vas a decir, sé veloz al contar una historia. Cuando vas a decir una verdad importante, y ya lo estoy escenificando, frenar, hacer una pausa e incluso bajar la voz para que la verdad termine de llegar al corazón del que te escucha. Pero si vas a contar una historia, una vez cuenta la Biblia qué pasó, qué tal, tenés que acelerar. Porque lo importante no es la historia en sí, sino la verdad a la que vos querés llevar por medio de esa historia. La historia es un recurso, no va a ser nunca el contenido de tu mensaje.
¿Qué recursos más se pueden usar? Anáforas. Las anáforas son preciosas. Las anáforas son un recurso poético. La anáfora tiene que ver con esas repeticiones tipo que se ponen al comienzo o en un momento dado de la frase. La más clásica y conocida por todos, seguramente la conocen, es del discurso "Hoy tengo un sueño" de Martin Luther King. Entonces él en un momento dado hace una pausa, dicen algunos que se lo sugirió una del público, no sé si es verdad, pero era un lugar común que él usaba terminar sus discursos pidiendo por la igualdad racial en Estados Unidos, la justicia racial. Y decía: "Hoy tengo un sueño, que un día mis 4 chicos sean juzgados no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Hoy tengo un sueño, que un día los hijos de los esclavos puedan tomar sus manos con los hijos de los propietarios de esclavos". Y así va repitiendo. Ese "hoy tengo un sueño" es una base no solo ideológica, sino como un piso discursivo. A la gente le gusta pisar terreno familiar. Y cuando vos construís con esas anáforas un lugar, un estar en casa, una familiaridad, algo con lo que ellos ya saben que van a contar, eso es hermosísimo desde todo punto de vista. Y va a simplificar mucho también el contenido de tu mensaje. Si vos usás esos regresos discursivos, la gente te lo va a agradecer. Así que hermoso recurso y muy utilizable las repeticiones o anáforas. Imágenes. No usar tanto palabras abstractas, salvo que ya te digo, según qué público tengas enfrente. Si son universitarios es una cosa, si estás en un tren o en una plaza es otra, si estás en un barrio es otra. Entonces, cuanto más necesites que las personas lleguen a una verdad fuerte y vos sepas que van a estar menos dispuestos a la abstracción, tenés que llevar imágenes, tenés que hablar de cosas y tenés que contar historias, tenés que llevar a la gente a lo sensible, y eso hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra, cuando contaba esas parábolas o esas comparaciones, una semillita que cae y a veces brota, o viene un pajarito y la come. Eso es muy útil como recurso para ser usado. Los hermanos de On the Red Box de España, por ejemplo, usan mucho un elemento físico para tener, ¿no? Entonces voy a hablar de una semilla, llevo una espiga de trigo y cuando digo que la palabra de Dios es como una semilla, levanto la espiga y la gente ya se lleva incluso el recuerdo de que un señor en el tren habló con una espiga en la mano. Imposible que se olviden de que vos les hablaste de la parábola del sembrador, o va a ser, por lo menos estadísticamente, va a ser más difícil que se lo olviden. ¿Qué más ahora? El tema del tono, de la voz, de las dinámicas. Acá yo te voy a contar en un parlante, cuando vos editás el audio de lo que grabaste con un parlante, vas a ver que en general, hable fuerte o hable suave, si acercás a una determinada distancia al micrófono, el chorizo, o sea, la representación gráfica de un editor de audio, de ese audio va a ser siempre igual, porque el parlante va a exponer según su potencia máxima, lo que llaman el SPL, ¿no? La presión sonora va a ser siempre la misma. Así que por más que vos hables en este tono tranquilo, o digas, en este momento, Dios te... va a ser siempre la misma presión sonora, vas a llegar a la misma cantidad de gente. Ahora bien, el efecto sentimental, sensible, espiritual, el efecto discursivo no va a ser lo mismo si hablas bajito que si hablas fuerte. ¿Qué sugiero yo? Un tono de voz amigable, un tono de voz normal, un tono de voz lo más de un tipo común, que es un conocido del barrio que puedas alcanzar. Informalidad, porque es la nota de nuestra época, la informalidad. Incluso en el sermón se usa mucho hoy en día la camisa afuera del pantalón, es el tono informal, la camisa desabrochada, afuera, corbatas. Todo esto vino, no voy a contar eso, en una determinada época se dejó de usar la corbata en la camisa y desde entonces casi que está prohibido usar corbata aún en circunstancias muy formales. Así que lo que predomina es eso, cercanía, llaneza, humanidad. Que la persona no sienta que lo estás discurseando es súper importante. La retórica por eso hoy día debe ser manejada con suma astucia. No tiene que sonar como que es preparado en absoluto. Tiene que sonar como que te brota del corazón. Ahora bien, vos vas a saber en tu interior que lo que estás diciendo es exactamente lo que vos preparaste. La improvisación va a estar solamente reducida a qué palabras vas a usar en el momento y a cómo va a ser la estructura de las frases que vayas a emplear. Nada más. Todo eso es lo improvisado. El fondo, las ideas, sumamente preparadas. Todo esto que te estoy diciendo lo tengo acá en una lista que tengo escrita. Así que el tono, ¿qué más decir del tono? Usar las dinámicas, usar los ritmos, ser como la música, la buena música, que aprieta y afloja. Tiene momentos de tensión y momentos de
liberación. Decía Sting, por lo menos aplica a su composición, que la música tiene siempre un momento donde hay una redención. Y ese momento de la redención es el bridge. Por lo menos aplica, como te digo, a las composiciones de él. Entonces va a haber un momento como el acordeón, que aprieta y afloja. Aprieta y afloja. Sabe cuándo meterle tensión y cuándo distender el tono de lo que se está haciendo. Así que podés subir, podés bajar, podés acelerar, podés meter un freno, hacer una pausa significativa. Te lo va a agradecer tu garganta y te lo van a agradecer los que te escuchan porque van a tener tiempo para asimilar lo que les estás diciendo. Hay pausas dramáticas, hay pausas después de sentir que dijiste algo que tiene suficiente peso específico como para hacer una pausa, y eso va a ser leído, va a ser decodificado como un momento de gran elocuencia por parte de los que te escuchan. Fundamentalmente, hablarles con confianza, hablarles con autoridad. No les hables presuponiendo en ellos que van a dudar, sino sabiendo que lo que decís es digno de confianza. En otras palabras, y yo creo que esta es la fuente suprema de inspiración para todo aquel que vaya a hablar en público de Jesús o de cualquier otro asunto, hablales desde el amor, porque el amor es la gran motivación por la que salimos a predicarles. Si les hablas desde el amor, el tono y todo lo que hagas va a fluir de otra manera. Esa es la motivación por la que uno sale a predicar también, ¿no? El amor, que vos mires a las personas, aún los que veas que tienen mal sentimiento hacia vos, o no te están creyendo nada, o incluso dicen cosas inadecuadas, mirarlos con amor, como Jesús miraba a las personas cuando predicaba en su tiempo. Así que estos son algunos de los consejos. Podría resumirlos en algunos shorts, pero no en este momento. Eso requiere una elaboración mucho mayor que esta serie de consejos que acabo de permitirme sobre cómo evangelizar en calles. Dios te bendiga y ojalá sean de bendición y los puedas aplicar conforme a tu estilo y a tu criterio. No todos tienen el mismo estilo, no todos tenemos la misma personalidad. Hay gustos diferentes, hay criterios diferentes y todo puede ser usado para la obra de Dios. Yo prefiero a alguien que no respete muchos de estos criterios formales que te acabo de decir, pero sale a predicar, antes que una persona que tiene todos los tratados de retórica en su trasfondo personal, pero se queda sentadito en casa o juzgando a los que deberían hacerlo mejor, entre comillas. Así que todas esas salvedades, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.